tutorial de hoy os traigo esta blusita o top. Va cruzada y anudada en la espalda. No lleva manga, por lo que es muy sencillita de tejer y muy rápida. Y la tejí con la lana que nos envió Nick Cray el mes de junio. Está tejida con una madeja y un poquito de la otra, por lo cual lleva muy poco material. La verdad que también estas lanas cunden mucho. Te dejaré en la cajita de información, por si te interesa esta lana, cómo puedes adquirirla. Y nada más, no me enrollo más. Te dejo con el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar para el tutorial de hoy son nuestra lana de Nick Cray del mes de junio, una aguja de crochet del número 2,5, tijeras y marcadores. Para comenzar a tejer nuestra parte delantera tejeremos 27 cadenas. 1, 2, 3, 1. Una vez tenemos tejidas nuestras 27 cadenas, tejeremos 4 de subida. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 harán nuestro primer punto alto más nuestra cadena de separación. 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4 las 4 que se corresponderían a esa. Nos saltamos esta y en este punto tejeríamos nuestro primer punto alto. Es decir, nos saltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el que hace 8 hacemos nuestro primer punto alto. Una de separación, nos saltamos uno y en el siguiente un punto alto. Otra cadena de separación, nos saltamos uno y en el siguiente un punto alto. Una de separación, nos saltamos una y en el siguiente un punto alto. Así hasta llegar al final de nuestra ronda. Ya he llegado al final de la vuelta. Ahora para mi segunda vuelta tejo 3 cadenas de subida. Este será mi primer punto, que corresponderá a este. Ahora vamos a hacer un punto alto por cada punto. Ya en la cadena que dejamos de separación punto. Encima de este punto un punto, así uno por cada, hasta tener los 27 puntos altos. ¿Veis? Ya tengo mi vuelta 2 terminada. Un punto por cada, en total tendré unos 27 puntos altos. Para mi vuelta número 3 será igual que esta, es decir, subimos 4 cadenas
giramos la labor. Las primeras 3 corresponderían a mi primer punto y la cadena al segundo. Entonces en el tercero haríamos nuestro primer punto alto. Una cadena de separación, saltamos uno, en el siguiente un punto alto. Una cadena de separación, saltamos uno, en el siguiente un punto alto. De esta manera trabajaremos la vuelta al igual que hicimos con la primera. Y en la siguiente tocaría repetir la vuelta número 2. Todo puntos altos, 27 puntos altos otra vez. De esta misma manera trabajaremos de la vuelta 3 a la 10. Es decir, trabajaremos estas dos vueltas, alternándolas una vez la primera y a la siguiente la segunda, así, hasta que tengamos 10 vueltas. Ya tengo hechas mis 10 vueltas, ¿vale? Entonces ahora vamos a colocar un marcador en este lado. ¿Por qué? Porque este lado va a ser donde nosotros vamos a realizar nuestros aumentos. Entonces yo os aconsejo que lo pongáis ahí para que no os equivocáis, ¿vale? Siempre en este lateral vamos a realizar nuestros aumentos, que comenzaremos en esta vuelta. Seguiremos todavía con nuestro motivo, ¿vale? Por 3 vueltas más. Entonces subiremos con 3 cadenas, una de separación, y en vez de saltar, para nuestro aumento haremos en el mismo otro punto alto, una cadena de separación, y ahora trabajaremos nuestro motivo igualmente. Saltamos uno, en el siguiente nuestro punto alto, una cadena de separación, saltamos uno, en el siguiente un punto alto, una cadena de separación, saltamos uno, en el siguiente un punto alto, así hasta llegar al final de mi vuelta. Ya he llegado al final de mi vuelta, ¿veis? Y ahora vamos a subir con 3 cadenas. Y esta vuelta será toda de puntos altos, ¿vale? Como la anterior. En esta no vamos a hacer aumento ninguno. Trabajaremos un punto alto por cada punto. Ya he llegado al final de mi vuelta, ¿veis? Y en el aumento que hicimos, un punto encima, otro en la cadena y otro al final. Ahora volveremos a hacer otro aumento. Subimos con 4 cadenas y en el mismo punto tejemos otro punto alto. Y volvemos a trabajar motivos de la misma manera. Salto 1, en el siguiente 1, una cadena al aire, salto 1. Esta será la última vuelta que tejeremos así de nuestro motivo, ya todas de aquí para adelante hasta la vuelta de la 14 a la 34 van ahí en puntos altos, pero ahora lo vamos a ver, porque esas sí van todas con aumento. Entonces seguimos tejiendo nuestro motivo hasta llegar al final de mi vuelta. Ya he llegado al final, hago mis 3 y vuelvo a tejer un punto por cada, en esta sin aumento, hasta llegar al final. Ya he llegado al final, como veis en esta no he hecho aumento, he hecho una por cada,
Pero ahora a partir de esta, que sería la vuelta número 15, todas llevan aumento, es decir, dejo 3 puntos, ya no hago la separación porque todas van ahí en punto alto. Entonces hago un aumento y sigo un punto por cada punto. Así llegar hasta el final. Y luego giro y sigo. Voy a mostrar que yo ya tengo un lateral ya aquí adelantado, ¿vale? Entonces, esta sería la 14, estamos haciendo esta, la 15. Como veis, os lo muestro, a ver. En cada una van aumentando ya. Siempre en ese lateral, ¿vale? En el lateral que hemos puesto el ganchillo. Hasta la vuelta 34, que es esta. Siempre lleva aumento ahí. ¿Veis? Para que nos quede la pieza de esta manera. Y nos dé el juego ese. Pues bien, voy a seguir haciendo todo este trozo. Ya os digo, todas las vueltas con aumento. ¿Vale? Esta vuelta es aquí. Cuando gire la labor, ¿veis? El gancho se me queda en este lado. Por eso os digo que lo pusierais. Aquí no lleva aumento, el aumento llevará al final. Giro otra vez la labor y el aumento siempre en este lateral. Hasta la vuelta número 34. Yo voy a seguir y ahora os muestro ya el trocito donde va nuestro lazo amarrado. Una vez hemos llegado al final de nuestras 34 vueltas, ¿veis? Ya tengo esta parte, ya tenemos la forma. Tejeremos 100 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez ya tengo tejida mis 100 cadenas, subiremos con 4. 1, 2, 3, que serán mi primer punto alto en esta y una de separación, 4, ¿vale? Entonces 1, 2, 3 y 4 corresponderán a este. Saltamos uno y en el siguiente tejemos nuestro punto alto. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Volveremos a hacer en esta parte el motivo principal. ¿Veis? Entonces tejeremos esto por toda nuestra cadena que hemos hecho hasta llegar aquí al final. ¿Veis? Sería esta vuelta la que estamos tejiendo. Hemos hecho nuestra cadena y ahora vamos para atrás tejiendo esta vuelta. Al llegar aquí subiremos con las 3 cadenas y volveremos a hacerlo todo en punto alto. Aquí no lleva aumento, ¿vale? Entonces trabajaremos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con este motivo, ¿vale? Una vez lo hayamos terminado, cortamos nuestra hebra y tejemos otro igual, que son nuestros dos lados. ¿Veis? Este más este, que sería el otro lado, que me quedaría por tejer esto. Bueno, una vez tengamos los dos delanteros, ¿vale? Tejeremos nuestra espalda. Nuestra espalda es un cuadrado, ¿vale? Un rectángulo, mejor dicho. Entonces, ¿cuántas cadenas tejeremos? Tejeremos 97 cadenas de largo más 4 de subida. Haremos nuestro motivo las mismas vueltas
que en el delantero. ¿Veis? Coinciden perfectamente. Las mismas vueltas que hemos hecho aquí de motivo las hacemos aquí. Luego hacemos las mismas en punto 2 alto y otra vez las 5 de abajo, que son las 5 de mi motivo este. ¿Vale? Recordad que para la espalda son 97, sin aumento ni disminuciones. Y hacemos el mismo motivo. Voy a terminar el trocito que me queda y os enseño cómo lo montaríamos. Una vez tenemos todas nuestras partes, las colocaremos de esta manera, ¿veis? La espalda abajo y los dos delanteros. Ahora pasaremos a montarlo. Para montarlo coseremos primero el hombro, ¿vale? Tened cuidado de cada cuadrito coincida con cada cuadro. Y para nuestra manga yo he dejado 19 vueltas hacia abajo, ¿vale? Desde aquí hasta aquí hay 19 vueltas. Eso dependerá de la sisa de vuestro brazo, ¿vale? Y coseremos este trozo de aquí con nuestra aguja lanera. Yo este ya lo he cosido, ¿veis? He dejado hueco la manga y he cosido por aquí. Pues vamos a realizar la misma operación con el otro lado. Os voy a mostrar un trocito, ¿vale? De cómo coserlo, aunque es muy sencillo, no tiene ninguna pérdida. Insertaremos nuestra aguja. Yo dejo una colita y la amarro con el lado contrario, ¿vale? Esos cabos luego los esconderé. Y ahora voy cogiéndolo de esta forma, ¿vale? Para ver mi cadena, ¿vale? Las cadenas, y que mi unión quede cada punto con el punto que tiene que quedar. Entonces esta sería la primera. Esta sería la cadena que dejamos de en medio. ¿Ves? Ahora coincide mi punto alto con mi punto alto. Y así lo iremos cosiendo hasta terminar nuestro hombro. ¿Veis? Así coseremos todo este trozo, igual que hicimos en este lado. ¿Veis? La unión es esta. Quedaría así de esta forma, ¿veis? Queda muy disimulada, queda muy bien. Y de la misma forma coseremos este trozo, haciendo que nos coincida cada vuelta, sin equivocaros, ¿vale? Hasta llegar hasta aquí. Coseremos con nuestra aguja lanera de la misma manera. Igual que aquí, ¿veis las costuras? Bueno, pues voy a terminarlo y ahora seguiremos con la manga. Bien, una vez que hemos cosido nuestras mangas, ¿vale? Al final he soltado dos más, en total he dejado 21, ¿vale? Más o menos unos 20 centímetros para el hueco de la manga, porque la veía demasiado pequeña. Entonces al final he dejado 20 vueltas, ¿vale? Para el hueco. Pues una vez que ya lo hemos cosido, ¿veis? Le he realizado este borde ahí y en la manga. Ahora os lo voy a mostrar a ustedes en la otra manga cómo se hace, ¿vale? Que la he dejado sin hacer para mostraros cómo es lo que he ido haciendo. Pues bien, engancharemos nuestra aguja. Voy a trabajarla por el derecho, ¿vale? Esta es la parte derecha. Hacemos una cadena y en el mismo punto hacemos un punto. Dos. Y en la esquinita, ¿vale? En la que me coincide entre dos puntos, aquí en el hueco, voy a hacer un punto pico.
¿Cómo era el punto picot? Pues alzamos 3 cadenas al aire, bajamos y normalmente el punto picot lo suelen hacer por aquí, pero yo, para que me quede más justito y más cerrado, lo voy a coger por aquí. Ahora volvemos a repetir. 1 en la casa de esquina, 2, 3 y otra vez, ¿veis? Este es el medio del centro de 2 puntos. Digamos, son 3 y el que hace 4 es cuando hago mi punto picot. 1, 2 y 3. ¿Veis? De nuevo. 1, 2. Y 3. Y otra vez en el centro el punto picot. 1, 2 y 3. Otra vez serían los 3. 1, 2 y 3. Y aquí en la esquina otra vez me tocaría el punto picot, ¿vale? ¿Veis? De esta manera va quedando mi motivo. Este es el motivo que yo he hecho por todos los bordes. Simplemente es eso. Cerrar la vuelta así hasta llegar aquí, que cerramos con un punto deslizado y escondemos nuestra hebra. Y lo mismo por todo alrededor de nuestra blusa, ¿vale? ¿Veis? Voy a seguir, voy a terminar este trocito de la manga que me queda. Ya he terminado mi vuelta, me quedaría esconder mis hebras. ¿Veis? Y ya tenemos mi top o blusita lista para el veranito. Queda muy bonita puesta así o con una blusa de tirantas debajo, con un sujetador lencero. La verdad es que queda muy bonita con cualquier prenda que te la ponga. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy. Si es así, dale a like, comparte. Si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones de la semana y no te pierdas ningún vídeo tutorial. Y nos vemos en el próximo vídeo.